Hola, buen día. Mi nombre es Mariel Contreras y les voy a platicar sobre el cuaderno de apoyo que habla del desarrollo de habilidades matemáticas de primaria en la fase 4. Bueno, pues para comenzar, este cuadernillo tiene dos capítulos que los vamos a ver a lo largo de este video. La finalidad de este cuadernillo es enriquecer las experiencias como docente y contribuir en la formación profesional de cada uno de nosotros. Este cuadernillo pretende propiciar un proceso de análisis, discusión e investigación acerca de cómo desarrollar las habilidades del campo formativo, en este caso de matemáticas. En el primer capítulo vamos a ver el desarrollo de habilidades a partir de estudio de contenidos y en el segundo son orientaciones para favorecer el desarrollo de contenidos como lo son los números, suma y resta, multiplicación, división, cuerpos y figuras geométricas, medición y organización e interpretación de datos. Se incluyen también actividades para el aprendizaje que proponen ejemplos para estimular la creatividad y construcción de otras situaciones que generen aprendizajes significativos. Vamos a ver estos tres iconos a lo largo de la lectura. La primera es donde se proponen lecturas de texto, la segunda es donde se proponen ideas que motivan a cuestionar la práctica docente y el tercero es donde se propone la construcción de actividades didácticas que integren algunos de los elementos y pues obviamente las fuentes de consulta, que son el sustento teórico de toda esta información. En el capítulo 1 se hablan del desarrollo de habilidades a partir del estudio de contenidos de las matemáticas. Aquí comienza platicándonos una lectura que está basada en el libro Enseñar aritmética a los más chicos de la exploración al dominio, donde básicamente habla sobre la importancia de que enseñemos a los niños las matemáticas de una forma significativa, una forma divertida, porque pues mucha gente pasa que sale de la escuela y ya no quiere saber nada de las matemáticas porque se trabajaron de una manera aburrida, de una manera que te frustró, te estresó. Entonces, pues está en nosotros fomentar el gusto por las matemáticas en los alumnos. Es importante que nuestras prácticas estén relacionadas con el entorno del niño para que tenga mayor significado. Los niños aprenden cuando están seguros de que afirman y pueden entender bien en qué se han equivocado y utilicen el error como medio de aprendizaje. Hablaba aquí de dos escenarios, un camino. En el primero hablaba de un aula en la que podemos comparar con lo tradicional, en donde el profesor explicaba el concepto de suma, explicaba cómo resolver una suma, les daba ejemplo a los alumnos, él comprobaba si el resultado estaba correcto o no, y los alumnos simplemente se limitaban a responder una suma, a realizar el proceso de suma de manera individual. En la segunda aula, el profesor presenta el problema, podría resolverse con una suma. Los estudiantes tratan de resolver el problema ya sea de manera individual o en equipo. El profesor escucha los argumentos y las formas de resolución que dieron los niños para ese problema. Entre todos discuten las soluciones del problema junto con la explicación del profesor y entre todos practican nuevos problemas. Que pudiéramos pensar que pues este segundo problema, esta segunda aula, perdón, sería más fructífera para los niños porque se les da oportunidad de ser ellos quienes vayan construyendo su aprendizaje y el docente simplemente es un guía. En el capítulo 2 se hablan sobre las orientaciones para favorecer el desarrollo de las habilidades del campo formativo a partir del estudio de contenidos de matemáticas y comenzamos con el contenido de números. Aquí nos habla sobre la importancia de que los niños participen en las tareas que se requieran calcular, medir, contar, ordenar, clasificar, que pues estas actividades a veces desde la misma casa las pueden realizar los alumnos, no necesitan los papás como hacer el material didáctico muy, que se requiera gasto, se requiera tiempo para realizarlo, sino simplemente con, vamos a separar las sopas, en este lado el frijol, en este lado el arroz, en este lado las habas, y ya estamos trabajando un contenido de matemáticas. Aquí habla sobre que los niños pues ya traen una noción desde casa, ya han escuchado términos como voy a comprar medio kilo de huevo, voy a comprar un kilo de limón, ya traen más o menos esta información desde casa y pues lo importante es que esta información se ajuste ahora al contenido ya representado a lo mejor en la libreta de manera escrita y no solamente con algo que escuchar. Otro aspecto importante
nos habla durante la lectura estos puntos a considerar, por ejemplo, los números naturales, que es importante que los niños realicen sucesiones, por ejemplo, de 10 en 10, de 100 en 100, de 1000 en 1000, y de esta manera los niños comienzan a tener un acercamiento en este tema del conteo y no sea tan complicado más adelante. Es importante que los alumnos sepan cómo se escucha el número y cómo se escribe para que lo relacionen, y también un error de ortografía que suele existir mucho al momento de escribir 200 300 es omitir la letra S, que pues es normal, pero hay que trabajarlo con los niños. Aquí una actividad que mencionan aquí en el documento y que particularmente me ha servido mucho es la utilización de comas al momento de presentar cantidades y que los niños sepan identificar de qué número estamos hablando. Por ejemplo, aquí tengo una cantidad de 4 números y la indicación es, vas a poner una comita por cada 3 números. Yo empiezo a contar de atrás para adelante. Cuento 1, 2, 3, coma. Esta coma, ¿qué va a significar? Si está la primera de atrás para adelante o la segunda de adelante para atrás, significa 1000. Entonces, yo empiezo a contar 2546. En el segundo ejemplo, 1, 2, 3, pongo comita. ¿Qué significa la comita? 1276. El segundo ejemplo, tercer ejemplo, perdón, cuento 3, comita, 642, 1658. El siguiente son más números. Cuento 1, 2, 3, comita. Tengo oportunidad de volver a poner otra comita, pongo. La primer comita en este caso va a significar millón. 5.524.856. Cuento 1, 2, 3, comita, 1, 2, 3, comita, y pues ya este número es más grande. 215.756.221. Ya si los alumnos pues son más avanzados, pues se van a trabajar cantidades más elevadas. Ok, continuando aquí con el tema, hablaba sobre la importancia o lo favorecedor que es utilizar una recta numérica al momento de colocar los números faltantes y en este caso dejar espacios de más para que ellos sepan identificar y colocar correctamente los números que falten. En los tema de fracciones sabemos que es complicado para muchos de los niños y aquí la lectura sugiere que comenzar, por ejemplo, con un pliego de papel que van a ir doblando en ciertas partes y que así empiecen a relacionar una fracción con el material. Aquí dos términos importantes al momento de hablar de fracciones son equitatividad y exhaustividad. Que el todo quede repartido de maneras iguales y no quede nada. Con esto se busca que conozcan, representen, interpreten, escriban, comparen, ordenen fracciones y haciendo uso de material concreto. Aquí ponían este ejemplo de vas a sombrear un medio de la siguiente figura. ¿Qué fracción me representa esta figura? En este rectángulo vas a representar 2/3 de entero. En los números decimales, pues el valor posicional juega un papel importante, ya que es importante trabajar con los niños el tema de centésimas, milésimas y que sepan comparar mayor que, cuál es menor, etcétera, porque muchas veces los niños suelen confundirse con este tema. Aquí en una actividad para el aprendizaje habla de la baraja numérica, que es una actividad que básicamente es de construir números. Si queda tiempo en esta sesión de consejo técnico, vamos a realizar una de esta actividad. Si no, pues consiste en que en una tarjeta blanca que se va a colocar en el centro de la mesa, un equipo va a escribir un número y otro equipo usando esta baraja numérica va a ir formando esta cantidad. Y también podemos trabajar la descomposición como por ejemplo 3027. Ah, bueno, pues es 3000 más no hay centena, más la decena 20, más la unidad de 7 y se forma la cantidad. En la comparación de números, pues propone el uso de mayor y menor que. Aquí la idea es que siempre lo mostremos de una forma didáctica y de una forma que les llame la atención. Por ejemplo, aquí muchas maestras utilizan estos símbolos como de que se va a comer al número más grande, se va a comer al número más chiquito o estos son iguales. Y pues son materiales que no son útiles para trabajar estos temas.
En otro tema es el reparto equitativo y exhaustivo. Aquí proponía que siempre fuera con objetos reales, de que aquí tienes un chocolate y lo vas a repartir entre estas cuatro personas, cuánto de fracción les tocó a cada quien. La identificación o representación de fracciones muestra una imagen y es relacionarla con la fracción justamente, o por ejemplo aquí en cuál de estas figuras de color rosa, cuál representa un medio, cuál de estas figuras de color azul representa un cuarto. Es importante el uso de material concreto para que tenga mayor significatividad. En apoyarnos de tablas, por ejemplo, aquí manejaba que colocar una tabla en donde venga qué número es, cuántos enteros tiene, el punto, cuántos décimos, cuántos centésimos y cómo se lee esa cantidad. Las tripas de gato son una actividad que personalmente he utilizado y me ha funcionado con los alumnos. Les llama mucho la atención, principalmente por el nombre. Y aquí, por ejemplo, sería de unir las equivalencias. Bueno, dos enteros, un medio, ¿con cuál figura se identifica? Pues con esta. Y poner los niños una rayita para unir. Y así se pone la fracción junto con el número para buscar equivalencias y darle significado a la actividad. Otra actividad es, ¿quién tiene la explicación? Consiste en plantear preguntas relacionadas con la comparación de fracciones o de números decimales. Por ejemplo, ¿qué tira será más larga? ¿La que mide 5 cuartos o la que mide 7 cuartos de metro? Y pues de esta manera realizar la comparativa. En la cuestión de sumas y restas y su relación como operaciones inversas, principalmente nos mencionaba la lectura que para muchos niños es difícil desde un principio comprender el problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si tengo que sumar, si tengo que restar, y en algunos de los casos realizan la operación de manera incorrecta o se equivocan al realizar la operación, por lo mismo que tienen dudas desde el principio. Si mi alumno no tiene claro lo que va a hacer, pues obviamente se va a equivocar. Entonces, sí corroborar que mi alumno esté entendiendo cuál es lo que yo estoy buscando que realice y que sea de manera correcta. En los aspectos importantes a tomar en cuenta en este contenido de suma y resta, pues es que muchas veces se les obliga a adivinar qué es lo que tienen que hacer. Y no se trata de una adivinanza, se trata de que realmente me estén comprendiendo, que sepan que si se trata de suma, que sepan que hacer una suma y no que lo estén em, adivinando como lo dice aquí. Aquí se busca que los alumnos tomen decisiones y comprueben sus ideas sobre lo que es correcto e incorrecto y pues que aprendan del error. Es importante que los problemas que se planteen sean interesantes, que impliquen un desafío intelectual, que se cree un ambiente positivo de intercambio de ideas y no sea uno basado en no estás mal, no te equivocaste. Siempre hacerles ver el error, pero de una manera amable, de una manera sutil y de una manera en la que lo motivemos a seguir intentándolo y no quedarse con una idea de que no va a poder realizarlo. Frente a un determinado cálculo pueden existir distintos caminos que se resuelven, siempre van a haber distintas maneras de llegar al resultado final. El material didáctico concreto y gráfico es de mucha ayuda, perdón, y más en términos de matemáticas porque suelen ser complicados para los alumnos. Una actividad del aprendizaje sería el uso de portadores. Se trata de que los alumnos resuelvan o propongan problemas para efectuar sumas y restas con números naturales. Darles, por ejemplo, revistas, darles imágenes, darles dibujos y que ellos no se usen precios, por ejemplo. Ay, esto cuesta tanto, ¿cuánto voy a tener? O que ellos permitirles inventen los problemas que sean más significativos porque ellos mismos los están planteando. Situaciones que se resuelvan con una o más operaciones, aquí que no nada más sea algo directo de tengo 8 pesos, mi mamá me dio 10, ¿cuánto tengo? Sino generarles que vayan más allá, que no nada más sea una operación, sino varias. Por ejemplo, esta que nos da el ejemplo, en un juego David ganó 18 estampas y volvió a su casa con 43. ¿Cuántas estampas tenía antes de empezar a jugar? Y que él identifique qué operación tiene que hacer. En este caso, otra estrategia es, en este problema particular, en la escuela nos organizamos para reparar y pintar nuestras sillas. Hoy logramos terminar 92 y todavía nos faltan reparar 67. ¿Con cuál operación podemos calcular cuántas sillas eran? Y ya que el alumno lo encuentre el resultado.
Las estimaciones, que son situaciones que implican argumentar el resultado de una suma o una resta. Aquí es importante que les ayudemos a trabajar esto que va relacionado con el cálculo mental de cierta forma, que quizás no nos van a dar el resultado exacto de 1807 menos 1395, pero que aprendan a tener un estimado. Las regularidades, aquí proponía este ejemplo de estas sumas que todas terminan en 8, por ejemplo, y del lado derecho todas terminan en 6. Y buscar que el alumno sea quien nos diga que, cuál sería la relación o por qué están dando esos resultados, que él poco a poco empiece a generar mayor trabajo intelectual y que lo empiece a resolver. Estas tablas de sumas, usando el valor posicional, nos ayudan también en este proceso. Otra cosa es el fraccionómetro, que les voy a mostrar la imagen del material. Nos ayuda para trabajar equivalencias. Por ejemplo, son estas tiras, que este es un entero, se divide luego en un medio, luego en un tercio, en un cuarto, y que el alumno, pues de esta manera lo haga un poco más sencillo de comprender. Muy bien. Lo que sigue es pues lo típico que hemos trabajado en algún momento en nuestra práctica docente, la tiendita, ¿sí? Que vamos a trabajar por kilogramos. Ah, bueno, pues el limón me cuesta 39.90. ¿Cuánto voy a pagar por un kilo de limón y un kilo de plátano? Que el alumno empiece a hacer este conteo quizás un poco más mental, o si lo voy a trabajar en tiendita, pues ya haciendo uso del dinero y pues trabajar también el cálculo con monedas y con billetes. Aquí hablaba la importancia de incluir centavos, porque casi es raro el alumno que los conoce, porque pues casi no los maneja. En el tema de multiplicación y división, pues hablaba de la misma importancia de seguir trabajando material concreto para la representación. Em, la importancia de que los niños confunden la multiplicación con la suma. ¿Sí? En lugar de decir 3 por 5, 3 por 8, dicen 3 más 5, 3 más 8, porque traen este conocimiento previo y la idea es usar ese mismo conocimiento para que ahora puedan resolver este tipo de problemas. Se consideraba o se considera que una multiplicación es una suma abreviada, pero comenta la lectura que esto es erróneo, no hay que trabajarlo de esa manera porque son dos procesos diferentes, que van de la mano de cierta forma, sí, pero son procesos diferentes. Aquí, que antes de trabajar la división, pues obviamente tienen que saber la multiplicación al 100, tienen que saberse las tablas y introducir el concepto de repartir. ¿Cuántas veces cabe este número en este otro? Usar material concreto y volver a retomar la suma, multiplicación y resta para que el proceso sea un poco más fácil. Una actividad para el aprendizaje es la del boliche, en donde el libro propone que en cada uno de los bolos se ponga un número que a medida que los vayan tirando, realicen una suma de los bolos que van tirando y de esta manera el que tenga más número es el que gana, más cantidad, perdón, es el que gana. U otro objetivo un poco más complicado es que si vamos a utilizar bolos de diferentes colores, que cada uno tenga una multiplicación. Por ejemplo, el amarillo, el verde se va a multiplicar 3 veces, el amarillo va a ser el doble, el naranja va a valer por 5. Entonces tiramos y tenemos que hacer la multiplicación, o personalmente lo he trabajado y les he puesto operaciones a cada uno de los bolos. Entonces los tiran y los que tiren los van revisando y tienen que realizar esa operación. Casi siempre son de cálculo mental: suma, resta, multiplicación, división. El memorama de multiplicaciones y el cuadro de multiplicaciones, que aquí lo manejaba como la tabla pitagórica. La tabla pitagórica es esta que les voy a mostrar a continuación, que es donde se muestran los números del 1 al 10 en vertical y en horizontal, y que el alumno tiene que ir contestando uno por uno, 1, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Esta se recomienda que el alumno sea quien la vaya llenando y después se quitan los números para que él poco a poco las vaya contestando de manera que se las vaya aprendiendo. Aquí manejaba este cuadrito, un resultado, varias multiplicaciones, en donde nosotros vamos a poner el resultado, por ejemplo, en este caso 20. ¿Qué operación me da 20? Ah, pues 5 por 4, 4 por 5, 2 por 10, 10 por 2. Y también se trabaja la reversibilidad del pensamiento, que muchos niños
se aferran de que no, nada más 5 por 4 es 20 y 4 por 5 es otra cosa totalmente diferente. No, también para que sepan que hay distintas maneras de llegar a un resultado. La descomposición de números daba la estrategia de colocar tarjetas y que con base a esta tarjeta se dijeran diferentes maneras de obtener ese resultado. Incluso aquí no tendría que ser exacto necesariamente, sino, por ejemplo, bueno, pues en la tabla de 7 por 8 son 56 y me faltan 2 para llegar al 58. Entonces también trabajamos las estimaciones de cierta forma en esta actividad. Los cuerpos y figuras geométricas, hablaba que las propiedades geométricas de las figuras no cambian al rotarlos, cambiarlos, trasladarlos, siempre se mantienen iguales. Es importante utilizar y de mucho significado utilizar materiales como palillos, plastilinas, tiras de cartón, estambre, para que esto tenga mayor significado en los alumnos. Aquí recomendaba la actividad del aprendizaje del Tangram, que sabemos que es la más común y la que más les ayuda a tener significado en estos temas, para construir actividades usando dos figuras, construir una más grande, una más pequeña, conocer diferentes tipos de triángulos, por ejemplo. Aquí otra actividad es reproducir ángulos. Aquí manejaba que se les pide a los estudiantes que en una hoja blanca reprodujeran un ángulo, la van a dejar en el escritorio del maestro y van a ir a sus lugares. Y luego van a representarla haciendo uso de las figuras. Y aquí trabajamos también la memoria. En la construcción de cuerpos, pues se recomendaba usar los palillos y las bolitas de plastilina para formar los cuerpos geométricos. En la cuestión de los prismas, manejaba esta sugerencia de actividad, que es esta tablita donde los alumnos van a poner cuántas caras tiene, todas las caras tienen la misma forma, todas las caras son del mismo tamaño, cuántas aristas tiene, y se le iban a dar este cuadrito a otro equipo y el otro equipo tenía que describir de qué prisma estaban hablando. En términos de medición, medir, sabemos que es comparar, determinar cuántas veces un patrón al que se le denomina unidad de medida está contenido en un objeto o un evento o fenómeno. Y la estimación favorece la interiorización de la unidad de medida. Aquí pues hablaba de la capacidad, el volumen, que son cosas diferentes, que los alumnos enseñarlos a que lo aprendan a diferenciar. Aquí la importancia de tomar en cuenta los conocimientos previos del alumno sobre este tema y también la importancia de que, bueno, si este alumno sabe mucho y este alumno no sabe tanto, juntarlos para que entre ellos se apoyen y puedan compartir el aprendizaje. Y sabemos que pues la primer instrumento de medida que utilizamos al comienzo de estos temas, pues es la regla y la importancia de que los números empiezan a contar desde el cero, porque muchos niños empiezan a contar desde el uno y es ahí donde empieza una complicación. En relación con la masa y la capacidad, pues sugiere la lectura que los niños pueden ir teniendo un acercamiento con estos temas desde una tienda, por ejemplo, que haya una báscula en donde puedan medir, en donde puedan diferenciar, ay, esto pesa medio kilo de huevos, esto pesa 1 kilo de manzana, esto pesa 1 kilo de sandía, y puedan empezar a diferenciar. El tiempo, hablaba que el tiempo era una habilidad cognitiva un poco complicada para los niños pequeños, por ejemplo, que saben que en la mañana amanece, sale el sol y en la noche oscurece, sale la luna, pero no pueden determinar cuánto tiempo ha pasado. Entonces, ¿qué podemos usar para estas situaciones? El reloj. Sabemos que el reloj de manecillas suele ser un poco complicado de usar para niños pequeños, pero también nos puede ayudar, por ejemplo, con las matemáticas, con las multiplicaciones, perdón, de ir contando de 5 en 5 y pues de una manera más sencilla aprendernos la tabla del 5. ¿Que es más fácil utilizar el reloj digital? Sí, pero no hay que dejar de lado el otro tipo de reloj para trabajar estos temas. También hablaba que muchos niños solían confundir las manecillas del minutero con el segundero, entonces pues ayudarlos en este sentido. La cuestión de la longitud, hablaba pues de comenzar con estos términos de medida. ¿Cuántas veces cabe? Aquí sugería una actividad de tiras de papel, poner una tira de 25 centímetros, una tira de 50 y 1 metro. Y preguntar al alumno, ¿cuántas veces cabe la de 25 centímetros en la del metro? ¿Cuántas veces cabe la de 50 centímetros en la del metro? Y así trabajar este contenido. Otra actividad que se llama al tanteo es que ellos realizaran líneas asimétricas y después calcular una prox de cuánto pensaban que medía, después haciendo uso de un estambre
colocarlo de esta manera y después ya medirlo para ver quién estuvo más cerca del resultado. Aquí el tema de la báscula, lo que hemos platicado de que tengan acercamiento en alguna tienda con este instrumento de medida. También con la cuestión del litro, que comiencen a diferenciar. Esto es medio litro de agua, esto es 1 litro de agua, estos son 2 litros de refresco, por ejemplo. Aquí otra sugerencia con la cuestión de la hora y del reloj era usar una alarma. Saben que vamos a realizar estas operaciones de matemática, vamos a tener 10 minutos. Comienza ya y va a transcurrir el tiempo, va a sonar una alarma. Y de esta manera el niño empiece a identificar, más o menos yo calculo, pasaron 20 minutos, pasaron 10 minutos y ya empiece a tener una noción del tiempo. También esta actividad que la hemos realizado de las manecillas del reloj, de colocarlas en una hora determinada y trabajar este contenido. Aquí en el contorno y superficie en el perímetro, retomábamos el tema de lo de la cuerda para contar, para medir la longitud de una superficie. La superposición para realizar la comparación de superficies es teniendo dos figuras, colocar una encima de otra y ver cuál tiene mayor o menor superficie. En el geoplano es un tema interesante. Vamos a ver un material porque nos ayuda a que el niño reproduzca formas. También podemos trabajar aquí la medida, los centímetros, y pues también es una actividad motivante para ellos. Por ejemplo, esta actividad que tiene tarjetas que tiene que reproducir en la figura, también es conteo, es memoria, es atención. Entonces se trabajan diversos contenidos con esta actividad del geoplano. Otro contenido es de organización e interpretación de datos, que sabemos que este, para realizar este tipo de contenido, justamente son mediante tablas, pictogramas, gráficas de barra, etcétera. Es importante que estas actividades estén motivadas para responder una pregunta concreta, interesante y relevante que permita aprender sobre diferentes temas de interés del alumno. Aquí, por ejemplo, en las actividades para el aprendizaje nos hablaba de la comida favorita. Se van a organizar en equipos de 5 integrantes. En el pizarrón se van a mostrar diferentes platillos. Cada quien va a votar por su preferido y de esta manera, pues, organizar una tabla de cuáles fueron los favoritos. Por ejemplo, aquí en la moda en el estado del tiempo, en el mes de enero hubo 5 días soleados, 20 días nublados y 6 días lluviosos. Ok, de aquí vamos a sacar la moda de cuál fue el día, por ejemplo, con mayor lluvia, con sol, etcétera. Otra manera de organización de datos es mediante un censo. Aquí la actividad, por ejemplo, en este caso, alimentos que las niñas y niños consumieron en una semana. Pues 20 niños consumieron leche, otros 20 fruta, y así, mediante la participación de todos, se pueden realizar este tipo de actividades. En relación con los animales, por ejemplo, el tema de los animales, pues podemos dividirlos en herbívoros, carnívoros y omnívoros, que estamos viendo aparte otra materia, en la de matemáticas, trabajamos la transversalidad y trabajamos también este objetivo que es, por ejemplo, el conteo, la organización de datos. Y pues bueno, ya llegamos a las fuentes de consulta. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el tema, que hayamos aprendido algo nuevo y que nos sea útil para nuestra práctica docente. Gracias.